Bien, vamos a seguir con estos lastres, ¿no? Que tienen siempre una somatización en alguna parte del cuerpo y que curiosamente son tratados siempre pues con medicamentos, ¿no? O sea, y esto es algo que no se puede, o sea, hay que intentar evitar esto, ¿no? Porque todo va por el estómago. Cualquier enfermedad que uno tiene, cualquier dolencia, siempre es el estómago. O sea, vamos a tomar esto, tomar lo otro, medicina siempre por el estómago. Y muchas veces, muy pronto la medicina se empezará a proyectar y empezar a informar realmente de qué es lo que sucede, ¿no? En este caso, el lastre es la soberbia, ¿no? Y la soberbia está radicada en la cabeza, ¿no? Hay personas que a veces se tocan la frente, sienten una especie de, no sé cómo llamarlo, de corona invisible, de saberlo todo, ¿no? Y no se dan cuenta que ahí está la soberbia. Y muchas personas recuerdan las veces que no escucharon porque según ellos pues ya tenían la razón, ¿no? Pero al inclinar la cabeza en humildad sienten que como si el cielo entrase y como si su mente se volviese clara, muy clara como el agua, ¿no? Así que la soberbia y su somatización ya sabéis dónde está ahora y por qué sucede, ¿verdad? Es una distorsión de la identidad de la soberbia. Es una de esas energías más sutiles y a la vez más devastadoras para el desarrollo espiritual del ser humano. Y la verdad es que no es, como a veces se cree, un simple exceso de autoestima o algo así, ¿no? Sino es una ruptura profunda del equilibrio interno en la que el ego se erige como centro absoluto y logra desplazar la voz del alma, ¿no? Si os preguntáis cuándo nace la soberbia, pues os diré que nace cuando el ser humano deja de percibir su unidad con la parte más subliminal, la parte más divina, y comienza a construirse una identidad artificial basada en el dominio de la superioridad o a veces también de la infalibilidad. Siempre tienen razón, quieren tener razón. Pero la soberbia es eso, es el impulso que empuja a la mente a creerse autosuficiente, a creerse desconectada del orden universal, expulsando la humildad sagrada tan importante, que es la que permite el fluir de la sabiduría verdadera, ¿no? La soberbia entra dentro de la estructura energética del ser humano. En este cuerpo energético, la soberbia no se manifiesta en los centros inferiores, como ocurre, por ejemplo, con el miedo, la culpa o la ira, sino que asciende y se instala en la zona más alta del organismo energético, en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cabeza es el templo donde se unen la mente, la conciencia, la percepción y la direccionalidad del espíritu. Cuando la soberbia se enquista, se produce un exceso de energía mental ascendente que logra romper la armonía entre la razón y la intuición y genera una sobrecarga en eso que llaman aquí el chakra corona, Sahasrara, chakra del entrecejo también, Lajna, y los campos mentales superiores. Claro, todo esto es mientras que la verdadera elevación espiritual expande la conciencia hacia lo alto sin perder la humildad. La soberbia hace exactamente lo contrario, eleva la mente, pero encierra el espíritu. Y la cabeza, pues es un símbolo universal, como ya sabéis, del mando interno. Es curioso observar cómo a lo largo de muchas tradiciones herméticas, chamánicas, orientales, esotéricas, la cabeza siempre se ha visto como el trono del ser humano, como la sede de la voluntad divina, ¿no? Otros la han visto como el receptáculo de la luz superior y también hay quienes la han visto como el puente entre lo humano y lo divino, lo celeste, ¿no?
Por esta razón, cualquier desequilibrio en el campo de la soberbia afecta directamente esta región y genera una desconexión entre la inteligencia y la sabiduría, entre el pensamiento y la claridad, entre la dirección y el propósito. Porque la soberbia en realidad no oscurece la razón, la infla. Y al inflarla la separa de su raíz espiritual. Y esta separación es lo que genera la somatización física dentro de un mecanismo psicoenergético que es lo que define básicamente a la soberbia, ¿no? Como un exceso de energía ascendente. Y por eso empuja la energía hacia arriba, pero de forma artificial y tensa. Este es el problema. Por tanto, no es expansión, sino que es inflación. No podemos considerarlo como elevación, sino hinchamiento, inflamiento. ¿Y qué produce eso? Bueno, pues lo que produce es una presión energética en la frente, que no es nada buena. También produce un cierre o disminución de la percepción sutil y una rigidez del pensamiento, ¿no? Una parte de la consabida sobrecarga del hemisferio racional, ¿no? Respecto a la intuición, bueno, pues lo que hace la soberbia es desconectar del hemisferio intuitivo, ¿no? Y provocar una congestión del flujo interno. Esto es importante saberlo, ¿no? Porque la energía que llega a la cabeza saturada nunca puede fluir hacia los planos superiores. Es imposible que fluya. Queda estancada. Y eso genera una nube mental que produce, por lo pronto, confusión. Pero también ideas repetitivas, también produce una prepotencia argumental, una ceguera de percepción y una incapacidad de escuchar. Al final todo esto se traduce en algo terrible, que es una pérdida de humildad vibratoria, que es lo más importante, lo que se puede aspirar. Y conste que la humildad no es una actitud moral, es una vibración energética que mantiene abierta la conexión con lo divino. ¿Qué pasa cuando se pierde? Bueno, pues que el canal superior se estrecha y la cabeza queda aislada como si fuese un faro sin luz, ¿no? Y respecto de la somatización física en la cabeza, bueno, pues os diré que cuando la soberbia se mantiene en el tiempo, comienza a manifestarse en el cuerpo físico, especialmente en la zona de la cabeza, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en forma de cefaleas y migrañas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por tensión energética acumulada y por exceso de actividad mental rígida, ¿verdad? También se siente una presión en las sienes y en la frente. Y eso es señal de que el chakra del entrecejo, como decís aquí, está saturado y no procesa nueva información, no puede procesarla. Esto trae también problemas en la vista, porque la soberbia no quiere ver otras perspectivas, no quiere aceptar más claridad que la de ella, ¿no? Y eso además, también si seguimos analizando a qué afecta dentro de la cabeza, yo diría que a la tensión mandibular también, porque el ego quiere aferrarse a una postura o razón, ¿no? Y entonces eso provoca al final mareos o una sensación clara de desconexión. Se nota mucho una pérdida del eje interno por falta de enraizamiento espiritual, ¿no? Y lógicamente pues problemas en el cuero cabelludo y en la coronilla, ¿no? Hay muchos indicadores de cierre en el chakra corona, ¿no? La luz espiritual no termina de entrar. De manera que, bueno, ya veis, la soberbia hace que la cabeza se vuelva pesada, que se vuelva rígida y desconectada, como un templo sin altar, vamos a ponerlo así. Desde una perspectiva espiritual y metafísica, pienso que la soberbia es la ilusión más peligrosa, porque imita la luz sin ser luz. Y entonces se trata de una falsa elevación, donde el ego ocupa el lugar del espíritu. Y desde una mirada metafísica, la soberbia es como un eclipse interno
es como el ego que se coloca entre el ser y la conciencia. Y así la luz sigue estando, pero ya no se percibe. La mente termina creyéndose que es algo como el sol, cuando en realidad lo único que es una ventana, ¿no? A nivel espiritual, la soberbia bloquea la inteligencia divina, enturbia y anula la intuición y provoca un aislamiento progresivo muy peligroso que termina en confusión, error y ceguera interior. ¿Hay posibilidad de superarlo? ¿Hay algún camino de sanación? Pues pienso que el camino no puede ser otro que disolver o intentar disolver la soberbia con luz y con humildad y tratar de recuperar esa humildad vibratoria tan importante que es lo más grande que tiene un ser humano, junto con la sencillez. La humildad no es sumisión, es una alineación con lo real. Tal vez haya que intentar dejar de creer que somos fuente, ¿no? Y entender y recordar claramente que no somos fuente, somos canal, ¿no? Y de ese modo desinflar la mente, por ejemplo, con respiración consciente. Respiraciones descendentes que lleven la energía de la cabeza hacia el corazón y desde allí a la raíz. En India sugieren meditaciones en Ajna y Sahasrara. Bueno, no para acrecentar, diría yo, poder físico y psíquico, sino para purificar la percepción. Hay un ejercicio que algunos exégetas recomiendan, que es el ejercicio del no sé. Al final es un acto bastante liberador para la mente rígida, porque el no saber abre espacio para la sabiduría superior. Y sobre todo si uno escucha sin pensar en responder ni defender, pues va bien. Escuchar para comprender siempre es mejor que escuchar para reafirmar el yo, ¿no? Y practicar la mirada también, ver, pues no sé cómo decirlo, desde arriba, no desde el ego, ¿no? Porque eso amplía horizontes, perspectivas, matices, de manera que en la cabeza, pues pienso que hay que verla como espejo del alma, ¿no? Y en este caso la soberbia es una sombra que se instala en la parte más alta del templo humano, de la cabeza. ¿Y qué hace allí? Pues bloquea la luz, que es como un paraguas. Confunde la percepción y desconecta la conciencia del espíritu. Pero también hay que verla como una oportunidad. También es una oportunidad. Porque cada vez que la mente se siente inflada o rígida, hay que entender que tal vez sea el alma pidiendo espacio, pidiendo silencio, pidiendo humildad para poder volver a descender a la luz del corazón. Cuando se sana la cabeza, cuando vuelve a ser un puente, no un trono. Cuando vuelve a ser un canal, no un dueño de nada. Y cuando se convierte en un templo y no en una fortaleza. Porque entonces la luz desciende nuevamente, suave, tranquila, clara, reveladora. Y el ser en ese momento recupera toda su armonía. El simbolismo, pues ya sabéis, este es un lastre importante, ¿no? El valor opuesto ya hemos comentado, la humildad sabia. La somatización, la ubicación en el cuerpo y en la cabeza. Y las manifestaciones, pues muchos las habréis padecido. Tensión en las sienes, dolor de cabeza, migrañas, rigidez mental, dificultad para aprender. Pero la soberbia no es confianza, es miedo a ser vulnerable. Cierra la mente al aprendizaje. La humildad tampoco es bajar la cabeza, ¿no? Es abrir el corazón al misterio. Así que ya para terminar, como os he venido sugiriendo en las otras exposiciones,
Voy a daros alguna idea de ejercicios, ¿no? Respecto al movimiento corporal, pues no está mal masajear de vez en cuando suavemente, sin apretar las sienes con los dedos, ¿no? También está bien inclinar la cabeza hacia adelante, relajando el cuello, ¿no? Eso es una gran cosa, siempre suavemente, ¿no? Y también podéis imaginar que vuestra mente es como un cuenco vacío, ¿no? Que está listo para recibir. Si sois aficionados a escribir, pues esto está bien. Podéis dedicar, qué sé yo, de 5 a 10 minutos y responder a cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, podéis responder a algo típico que pudiera ser: ¿en qué tema me suelo cerrar yo con la gente diciendo, no, eso ya lo sé? ¿En qué tema? Otro tema bueno sería: ¿hay algo que aprender? ¿Puedo yo aprender algo de alguien a quien no admiro? Y otro tema bueno pudiera ser vinculado con la curiosidad. O sea, ¿qué necesitaría yo soltar para volver a recuperar mi curiosidad sana? Lo que también podéis hacer diariamente respecto a este tema, pues un ejercicio muy simple, que son unos segundos, ¿no? Decir siempre que se pueda: yo esto no lo sé, ¿me enseñas? Eso podéis pedírselo a alguien. Pero también podéis pedírselo al universo, a la vida, ¿no? Y al final, tener muy claro, ¿no? Interiorizar en vuestras mentes y poder decir: mi mente es clara ahora mismo y es abierta. Aprendo de todo y de todos. Y aprendo de todo y de todos con humildad y con asombro, el asombro de la curiosidad. Espero que os sirva de algo. Esta es la soberbia.